Carnage. La guerra contra los no muertos. Capítulo 2. La cabaña. La tensión en la cabaña era palpable. La situación que nos inquieta a todos es innegable. La esposa de este señor ha contraído la infección y, como resultado, la pareja de esposos muestra en sus rostros miradas de compasión, de esperanza abstracta y de miedo. Los demás miembros del grupo, con el temor reflejado en sus ojos, observan a la pareja con una mezcla de preocupación y comprensión. El banquero, cuyo semblante refleja pánico y desesperación, hace hincapié al grupo en la gravedad de la situación. Propone que debemos expulsarlos de la cabaña debido al riesgo que representa la infección. Esto desata un acalorado debate grupal en el que algunos están de acuerdo con el comentario del empleado del banco, mientras que otros expresan su desacuerdo, sus voces elevándose en una cacofonía de emociones y opiniones. Y en ese momento, el campesino, con un tono de voz autoritario, pronunció unas palabras que resonaron en la cabaña. Soy el dueño de esta casa, por lo tanto, yo decido quién se queda o quién se va. Un silencio pesado se abatió sobre todos en respuesta al comentario del campesino. El ingeniero, mostrando respeto pero firmeza, agregó: entendemos que usted tiene la autoridad en su hogar, pero debe tener en cuenta que todos corremos peligro al tener a esta mujer entre nosotros. El oficial del parquímetro, dubitativo, asintió como muestra de apoyo a las palabras del ingeniero. Yo no podía soportar la idea de tener que expulsar a esa pareja, exponiéndola a los peligros que acechaban en el exterior. Mi preocupación me impulsó a preguntar al señor cuánto tiempo había transcurrido desde la mordedura. Su respuesta llegó como un suspiro cargado de ansiedad: 5 minutos antes de que nuestra anfitrión nos invitara a resguardarnos en su cabaña. Con un atisbo de seguridad en mi voz, sugerí al grupo una solución drástica. Podemos amputarle la mano de un solo golpe con el machete afilado que tiene el campesino recargado a un costado de su puerta. La estudiante de ingeniería de la facultad intervino con preocupación en su voz: ¿cómo crees? De ninguna manera podemos amputarle la mano a esa mujer, moriría de dolor. La esposa, llena de pánico, imploraba llorando piedad, sus sollozos llenando la cabaña con una atmósfera aún más sombría. Los ojos del grupo se volvieron hacia mí, esperando mi respuesta y una solución a esta situación desesperada. La doctora, con seguridad en su voz, afirmó: si hacemos correctamente el corte y posteriormente esterilizamos, lograremos salvarla de la infección. El esposo, angustiado, argumentó: debe haber otra manera, por favor, no nos hagan esto. La esposa volvió la mirada hacia su marido, mostrando un semblante de tristeza pero a la vez de esperanza, y dijo: tienen razón, podemos perderlo todo, no tenemos otra opción, tenemos que intentarlo por nuestros hijos. La tensión en la cabaña era asfixiante. El zumbido de moscas revoloteando alrededor de la mujer herida llenaba el aire, mientras el aroma a madera quemada de la chimenea se mezclaba con el sudor de los presentes. La doctora, con ojos decididos y su bata blanca aún manchada de sangre, sostenía firmemente el machete afilado. Mientras tanto, el esposo, con la mirada perdida en el suelo de madera desgastada, buscaba desesperadamente una alternativa. El ingeniero, con un atisbo de duda en su rostro, sugirió: debemos hacerlo rápido. No tenemos tiempo que perder. Los dos jóvenes estudiantes de 17 años de preparatoria no podían entender el contexto de la situación. Sus sollozos resonaban en la cabaña, creando un contraste desgarrador con la determinación del grupo. La señora gordita, de aproximadamente 50 años, con su voz temblorosa, preguntó: ¿qué más podemos hacer? Yo, dirigiendo mi mirada al campesino, le dije: usted tiene práctica cortando de un solo golpe distintos grosores de tronco de milpa de maíz. De manera simple y rápida, de un solo machetazo podría amputarle la mano. El oficial encargado de parquímetros asintió en silencio, aceptando la difícil decisión que se avecinaba. La doctora, apoyándome con mi plan de salvación para la esposa del señor, dijo: no tenemos otra opción. Es verdad. Es necesario amputarle la mano sin perder otro minuto más, ya que el virus podría correr rápidamente a través de su cuerpo.
El campesino, resignado a ser parte de esta decisión extrema para salvar la vida de la mujer, finalmente aceptó la propuesta. El ingeniero, buscando entre sus herramientas, encontró una espátula en su caja, y con determinación argumentó: podríamos calentar mi espátula a una temperatura de más de 200 grados para cauterizar de inmediato la amputación. Así evitamos infecciones y reducimos el riesgo. El campesino, con su machete en mano, tomó una profunda y temblorosa respiración. La mujer, con lágrimas en los ojos y un temor palpable en su rostro, se aferraba a su esposo, quien sostenía su mano con ternura. La doctora, con manos firmes y su mirada llena de determinación, observaba atentamente mientras el ingeniero calentaba la espátula hasta alcanzar una temperatura abrasadora. Los jóvenes estudiantes, con ojos abiertos de par en par, apenas podían soportar la tensión del momento. La señora gordita, con las manos entrelazadas en un gesto de apoyo silencioso, miraba con angustia. En un rincón de la cabaña, la mujer que habían encontrado en la carretera sostenía a su hija pequeña con una mirada aterrada, agradecida por la oportunidad de refugiarse en ese lugar, pero incapaz de apartar sus ojos de la escena dolorosa que se desarrollaba frente a ella. El banquero, con el rostro pálido y los labios apretados, observaba con una mezcla de horror y compasión. Con un rápido movimiento, el campesino levantó el machete y, con un solo golpe preciso, amputó la mano de la mujer. Un grito desgarrador llenó la cabaña y, justo después, la mujer se desmayó, vencida por el dolor. Antes de que el pánico pudiera extenderse, el ingeniero aplicó la espátula al muñón, cauterizando la herida con un siseo ardiente. La mujer yacía inconsciente, pero su vida estaba a salvo. La escena quedó marcada en sus mentes como un acto de desesperación y valentía en un mundo devastado por la enfermedad. Un tenso silencio llenó la cabaña después de la ardua y dolorosa amputación. Todos sabían que habían tomado una decisión difícil pero necesaria para mantener a salvo al grupo. La mujer yacía inconsciente, su respiración débil y su rostro pálido, testigos de la tortuosa experiencia que había atravesado. Pasaron aproximadamente 20 minutos desde la amputación cuando de repente, un siniestro murmullo comenzó a llenar el aire. Era un sonido gutural, acompañado de crujidos y susurros. Las milpas que rodeaban la cabaña empezaron a moverse de manera inquietante, como si la tierra misma estuviera viva. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, agregando una atmósfera aún más inquietante a la escena. La razón de este macabro fenómeno quedó clara en segundos. Los no muertos, arrastrándose y tropezando, se acercaban a la cabaña. Sus cuerpos desfigurados y retorcidos avanzaban a través de las plantaciones, pisoteando las cosechas que se mecían bajo sus pies sin vida. El sonido que emitían era aterrador, un coro de gemidos, gruñidos y lamentos horribles que enviaban escalofríos por la espalda de todos los presentes. El dueño de la cabaña, de entre sus cosas, sacó distintas herramientas de trabajo de campo como tijeras de podar, machetes, hachas, arados, para que los hombres nos tomáramos en armas preparadas. Mientras tanto, las mujeres se resguardaron en uno de los dormitorios de la cabaña, ocultándose y protegiéndose entre ellas. Con las armas en mano, todos nos preparamos para lo que se avecinaba. El aire se llenó de tensión y el murmullo de los no muertos se acercaba rápidamente. Sin embargo, el banquero, incapaz de soportar más el pánico, cedió ante el terror que lo atenazaba y cometió un grave error. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo por la puerta principal de la cabaña, tratando de escapar de la pesadilla que se cernía sobre nosotros. Pero la realidad fue aún más cruel. Las milpas que rodeaban la cabaña estaban plagadas de no muertos. En cuestión de segundos, los monstruos lo alcanzaron y lo rodearon. El banquero, presa del pánico, fue víctima de su propia imprudencia. Los no muertos se abalanzaron sobre él, desgarrando su carne y devorándolo vivo mientras emitían gemidos y gruñidos siniestros. Los gritos de agonía del banquero resonaron en el aire, mezclándose con los lamentos de los no muertos, creando una sinfonía macabra que heló la sangre de quienes presenciaron ese horror.
En cuestión de segundos, la cabaña quedó rodeada por una horda de no muertos, cuya atención había sido atraída por la imprudencia y la mala decisión del banquero. El caos se apoderó de nosotros mientras tratábamos desesperadamente de bloquear puertas y ventanas con los muebles de la cabaña. El campesino, con su experiencia en situaciones de emergencia, lideró nuestros esfuerzos para asegurar la cabaña. Juntos empujamos muebles pesados contra las puertas y ventanas, tratando de mantener a raya a los no muertos que se amontonaban afuera, ansiosos por entrar. La madera crujía bajo la presión de sus cuerpos mientras luchábamos por mantenernos a salvo en el interior. La atmósfera se volvió aún más tensa, y podíamos escuchar los gruñidos y golpes de los no muertos que intentaban abrirse paso hacia nosotros. Sabíamos que debíamos encontrar una manera de sobrevivir a esta pesadilla, pero el tiempo se agotaba rápidamente. Los no muertos comenzaron a golpear la cabaña, emitiendo esos sonidos que nos llenaban de terror. Los golpes y gruñidos resonaban en nuestros oídos, helando nuestra sangre y aumentando nuestro pánico con cada segundo que pasaba. Parecía que no había escape. De pronto, un estallido proveniente de una de las ventanas nos sobresaltó. El impacto derribó uno de los muebles en los que el campesino guardaba sus utensilios de cocina. El ruido ensordecedor llenó la cabaña, y todos nos quedamos mirando hacia la ventana con temor y asombro. A través de la ventana, pudimos ver las horribles características de los no muertos mientras luchaban por entrar en la cabaña. Sus rostros estaban desfigurados, con ojos sin vida y pieles pálidas y desgarradas. Algunos tenían la mitad de la cara devorada, revelando dientes afilados y descompuestos. Sus ropas estaban desgarradas y cubiertas de sangre seca. Estiraban sus manos decrépitas hacia el interior, con uñas rotas y mugrientas, tratando desesperadamente de alcanzarnos. Sus dedos huesudos se aferraban a los bordes de la ventana, y sus ojos vidriosos nos miraban con una sed insaciable. Era una visión aterradora, un recordatorio constante de la pesadilla en la que estábamos atrapados. Sabíamos que teníamos que encontrar una manera de mantenerlos alejados antes de que lograran entrar y acabar con nosotros. El ingeniero, con determinación y armándose de valor, agarró el arado con fuerza y lo hundió en la garganta del monstruoso no muerto. Con un movimiento decidido, atravesó la carne descompuesta y el hueso hasta llegar al cráneo. El no muerto emitió un gruñido gutural antes de caer al suelo sin vida, un charco de sangre y fluidos putrefactos se extendió a su alrededor. Enseguida tomé mi machete y enfrenté al siguiente no muerto que intentaba entrar por la misma ventana. Con un movimiento certero, corté su cabeza de un solo golpe, enviando chorros de sangre negra que salpicaron el suelo y las paredes. El cuerpo sin vida del no muerto cayó al suelo, inerte y sin amenaza. No obstante, su cabeza, separada de su torso, aún mostraba signos de vida. Rodó sobre el suelo de madera, sus ojos muertos mirando sin ver, su boca abriéndose y cerrándose en un espasmo grotesco mientras emitía ruidos inhumanos. El cuerpo del no muerto yacía inmóvil junto a la ventana, pero su cabeza, como si tuviera una voluntad propia, seguía moviéndose y retorciéndose. Era un espectáculo aterrador, un recordatorio de la pesadilla que enfrentábamos. Sabíamos que debíamos asegurarnos de que esta cabeza no pudiera representar una amenaza, así que el campesino, con su marro, la aplastó con determinación, poniendo fin a sus movimientos y ruidos macabros. De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. El sonido de metralletas resonó en la carretera, acompañado por el rugido de motores de camionetas que se aproximaban a toda velocidad. Las luces de los vehículos destellaban en la penumbra, creando una imagen espeluznante. Desde nuestra posición en la cabaña, pudimos observar a soldados marines del gobierno, armados hasta los dientes, y la manera en que avanzaban por la carretera. Sus disparos de ametralladoras resonaban en la tarde, mientras camionetas recorrían la vía, eliminando cualquier amenaza que encontraran a su paso. Iban equipados con un arsenal letal y una determinación inquebrantable. No discriminaban entre los no muertos y los sobrevivientes. Su objetivo principal era limpiar la zona a toda costa.
Desde nuestra posición, pudimos escuchar los gritos desesperados de las personas en una cabaña vecina. Los soldados marines accedieron a ella y, sin mostrar clemencia, eliminaron a cualquier persona que aún tuviera vida en su interior. Era una visión aterradora de la brutalidad con la que estaban actuando para erradicar la amenaza de los no muertos. Nuestro alivio por haber sido rescatados se mezcló con la inquietante comprensión de que estos hombres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para contener la situación. Era un recordatorio de que estábamos atrapados en medio de un desastre que estaba fuera de control, y que las medidas extremas eran necesarias para sobrevivir. No podíamos aceptar la realidad que nos rodeaba, al darnos cuenta de que, como el mundo había llegado a estos niveles, mientras observábamos el actuar despiadado de los soldados marines. La desesperación reinaba en el ambiente, y la determinación de estos soldados era evidente, sin detenerse a evaluar la vida de las personas frente a la de los no vivos. Sus acciones obedecían a órdenes superiores, y esto nos hacía cuestionarnos hasta dónde habíamos llegado como sociedad para que tales medidas se consideraran necesarias en un mundo que parecía haber perdido toda humanidad. Era un sombrío recordatorio de cómo la supervivencia a veces nos obligaba a enfrentar decisiones extremas. El campesino, con un tono apresurado, sugirió: «Todos, al sótano, rápido. Tenemos que ocultarnos antes de que estos soldados entren aquí y nos consideren una amenaza». El ingeniero, evaluando la situación, asintió. «Tiene razón. Debemos escondernos mientras estas fuerzas militares despejan la zona». Los dos estudiantes de preparatoria, aún temerosos, se apresuraron a seguir las indicaciones. La señora gordita, con voz ansiosa, exclamó: «Vamos, chicas, al sótano. Mantengámonos a salvo». El oficial encargado de parquímetros y yo también nos unimos al movimiento hacia el sótano, sabiendo que era la mejor opción en ese momento. Las palabras del campesino resonaron en nuestras mentes mientras nos adentrábamos en la oscuridad del sótano, resguardándonos de lo que estaba ocurriendo afuera. Dentro del sótano, el silencio era abrumador. Podíamos escuchar claramente cómo los soldados golpeaban y forzaban las puertas de la cabaña, gritando órdenes a medida que avanzaban. Nuestros corazones latían con fuerza, y la tensión en el ambiente era palpable. Los niños, que habían estado llorando, ahora estaban en silencio, asustados pero tratando de ser valientes. El campesino, con una expresión preocupada en su rostro, nos indicó que permaneciéramos en silencio y que no hiciéramos ruido alguno. Mientras tanto, la doctora y el ingeniero sostenían a la esposa del señor, que todavía se recuperaba del traumático proceso de amputación. La señora gordita y los dos estudiantes permanecían en silencio, mirándonos con ojos aterrados. El campesino, en voz baja, nos explicó que debíamos esperar hasta que los soldados se marcharan antes de salir del sótano. Todos asentimos con la cabeza, entendiendo la gravedad de la situación. El sonido de las botas y las voces de los soldados se acercaba cada vez más, y rezábamos para que no descubrieran nuestra presencia en la cabaña. El tiempo parecía eterno mientras esperábamos en la oscuridad del sótano, con la incertidumbre de lo que ocurriría a continuación. Mientras esperábamos en el oscuro sótano, finalmente escuchamos una voz de uno de los soldados que resonó desde el exterior. Dijo: «Despejado todo, vámonos. No hay nada aquí». Nuestros corazones se aliviaron al oír esas palabras, sabiendo que los soldados se retiraban y que estábamos a salvo por el momento. El campesino, con un suspiro de alivio, nos indicó que era hora de salir del sótano con precaución. Con cuidado, subimos las escaleras y salimos de la cabaña. El exterior estaba en silencio, y solo se escuchaba el viento susurrando entre los campos de maíz. La carretera seguía llena de vehículos abandonados y rastros de caos. Nos dimos cuenta de que los soldados habían cumplido su misión de eliminar cualquier amenaza, y eso incluía a los no muertos. Era una visión desoladora, pero al menos habíamos sobrevivido una vez más. Con un suspiro de alivio, el campesino nos indicó que era hora de salir del sótano con precaución.
Al ascender las escaleras y volver a la cabaña, su rostro se llenó de consternación al ver su hogar destrozado. Los impactos de bala habían perforado las paredes de madera, los muebles estaban destrozados, los trastes y utensilios de cocina yacían esparcidos por el suelo, y las sillas estaban rotas en pedazos. Era evidente que tanto los no muertos como los soldados habían dejado su huella destructiva en su cabaña. El campesino miró con tristeza a su alrededor, pero luego nos dirigió una mirada agradecida. A pesar de la devastación, su hogar seguía en pie, y todos habíamos sobrevivido una vez más.